Hola, hola, con razones, ¿cómo están? ¿Bien? Espero que sí. Hoy estoy aquí nuevamente para tirarles otro mito de la maternidad en solitario. Ajá, vamos a hablar de cosas de mamás solas. Y les hablo a las mamás porque, como ya les dije, en la mayoría de los casos, las familias uniparentales casi siempre están llevadas por una mamá. Esa es la estadística y no me voy a pelear con ella porque además es lo que yo he visto en el día a día, en las calles y todo lo demás. Pero bueno, mamás, ¿sabían que si el papá de sus hijos no paga la pensión alimenticia por más de 90 días podría ir a la cárcel? Ajá, solo con 90 días de adeudo ustedes ya pueden denunciarlo en la vía penal para que lo metan a la cárcel hasta que pague. Y a ver, sí, ya sé. Una vez más nos enfrentamos a la utopía que plantean las leyes, porque convertir una demanda por pensión alimenticia en cárcel, pues no es cosa fácil, no es rápido y no es barato, como siempre. En la práctica, aunque por fuera se oiga como una buena herramienta para presionar a los papás que no pagan, en la realidad, porque México es otra historia. Como todo en este país, parece una ilusión, una fantasía de cosas que nos dicen que tenemos, como las medicinas y los derechos, pero cuando las buscamos no las encontramos. Y creo que no es noticia para nadie que hay papitos corazón que huyen y hacen trampa para no darles lo mínimo necesario a sus hijos. Yo conozco varios tristemente y algún legislador lo notó y se le prendió el foco y agregó este instrumento a la ley. Pero, primero les tengo que explicar cómo funciona. En teoría, en el papel, donde se ve súper bonito. Porque les tengo noticias a todos esos papitos que creen que las leyes no se aplican para ellos y que pueden estar procreando sin tener que mantener. Creo que ya en 2025 todos tenemos claro que si tenemos un hijo, es a fuerza que lo tenemos que mantener entre los dos. Porque a todas luces es súper injusto que un hijo que procrearon dos personas solo sea responsabilidad de una, que siempre o casi siempre es la mamá. Así que les aviso que no dar pensión alimenticia a sus hijos es un delito. Ajá, señoras y señores, no mantener a los hijos que procreamos es un delito y amerita cárcel. Aunque bueno, si somos honestos, aquí pasan muchas cosas que se supone que son delitos, que se supone que te llevan a la cárcel y del plano no pasa nada. Pero bueno, se los voy a contar para que lo tengan claro y si tienen paciencia, tiempo, un poquito de dinero extra y el estómago para hacerlo, lo hagan y no se sientan desvalidas ni desprotegidas, porque al final estas leyes están hechas para proteger no solo a las mamás o a las mujeres, sino principalmente y por sobre todo a los niños, porque siempre que haya derechos, los de los niños van a ir primero, ¿ok? Pero ahí les va. Si no han demandado al papá de sus hijos para que les pague pensión, pues no van a poder hacer esto. Así que vayan al juzgado de lo familiar. Por ahí tengo un video donde les explico cómo hacerlo y gratis para que lo hagan. Porque para la ley y para todo el mundo, mientras no haya una sentencia, no hay obligación de hacer las cosas. Aunque debería de ser una obligación moral. Pero bueno, esa es otra historia y no me voy a meter en eso. Una vez que ya hayan demandado al papá con todo lo que eso implica, ya saben, se tarda un poquito de tiempo. Si les va bien, van a pasar ahí un año, pero tengan paciencia porque vale la pena luchar por los derechos de nuestros hijos. No solo para que el que tenga que pagar pague, sino para darles una lección de civismo y civilidad a nuestros propios hijos para que no vayan a hacer lo mismo. Y así cortamos el círculo, digo yo. Pero bueno, ya me estoy poniendo intensa otra vez. Como sea, una vez que ya tienen la sentencia del juez de lo familiar de que el papá de sus hijos les tiene que pagar, a partir de ese momento se establece una fecha donde va a ser el primer pago. A veces se lo ponen retroactivo. Y ojo con esto,
porque los juzgados de lo familiar, como tienen un chingo de chamba, al parecer ya se están acelerando algunos procesos. No les puedo decir mucho exactamente en qué consiste eso, pero lo que sí sé es que ahora, si vas por primera vez, el juez de entrada te establece una pensión provisional de acuerdo a las necesidades de los hijos, y a partir de ese momento el papá de los niños tiene que empezar a pagar esa cantidad hasta que en la sentencia se reajuste ese número, ya sea para más o para menos, y ya con esa sentencia firme, lo que diga en esa sentencia es lo que se tiene que pagar. Y por favor, no se les olvide que les apliquen el artículo 311, que ya les hice otro video de eso también, para que la pensión vaya aumentando de manera proporcional a la inflación. Pero bueno, no me voy a enrollar mucho con eso porque ya he hecho muchos videos al respecto. Solo quiero que sepan que hay una cantidad grande de instrumentos, y aunque a veces no confiemos en el gobierno, hay cosas que funcionan si sabemos cómo hacerlas funcionar. Aquí no es el caso, pero ok. En fin, una vez que ya tienen la sentencia donde les dicen cuánto les tienen que pagar mensualmente como concepto de pensión alimenticia, si el papá de sus hijos no paga por al menos 90 días, ustedes tienen que regresar a ese mismo juzgado de lo familiar, avisarle al juez y decirle: oiga, fíjese que este señor, a pesar de que ya le dijeron y le ordenaron, porque ojo y cuidado, las sentencias son órdenes, no sugerencias, no si quieres o si puedes, es a huevo. Una sentencia es una orden judicial que, aunque no se cumpla muchas veces, sirve para poder ejercer después otros derechos que también tenemos. Pero como sea, una vez que tienen esa sentencia y el papito no les ha pagado en más de 90 días, ustedes van con el juez, le dicen, bueno, no directamente, tienen que hacer un escrito donde le van a explicar al juez que este señor no les ha pagado. Se cree la palabra porque simplemente, ¿quién va a ir a querer perder su tiempo a decir que no pagan cuando sí le están pagando? Y a últimas, al que le toca demostrar que sí está pagando es al papá y no a la persona que es la acreedora de esa pensión alimenticia. En fin, con ese documento, el juez va a emitir una orden judicial para que con eso ustedes vayan al Ministerio Público, y entonces, solo entonces, es cuando esa demanda de pensión alimenticia se convierte en una denuncia penal. Y ya saben, cuando algo se convierte en denuncia penal es porque si no cumples, cárcel, fácil, rápido. Pasas de lo civil a lo penal porque este señor no está pagando. Y en esa orden judicial, además de decir que el señor no paga, van a decir cuánto tendría que pagar y la deuda que tenga. O sea, si nada más son los 90 días que no ha pagado, pues serán esos 90 días los que tenga que liquidar. Y si es mucho más tiempo, pues mucho más tiempo, lo que sea. Y una vez que ustedes llegan con esa orden judicial al Ministerio Público, lo que se supone que tiene que hacer el Ministerio Público es ir por el sinvergüenza, agarrarlo y meterlo al bote, o por lo menos a los separos, hasta que el señor pague. Así de simple. Yo sé, parece un sueño, ¿verdad? Porque las cosas en el Ministerio Público suelen no ser tan rapiditas y expeditas como deberían, pero en teoría ustedes ya tendrían un instrumento con el cual negociar. Miren, yo sé que en este país y en casi todos los países donde existen leyes de pensión alimenticia, se les tiene mucha consideración a los deudores, les dan una chanza, 2 chanzas, 3 chanzas, 1000 chanzas para que paguen. Porque al final es lo que importa, que los niños reciban lo mínimo necesario para subsistir. Y aunque nosotros podamos estar muy enojados porque nos debe, porque no paga, porque tú las traes, la realidad es que lo que nos importa a todos es que los niños vivan bien. Pero además hay otra pequeña cosita que les puede servir bastante bien. Ya con esta orden judicial, además de poder hacer la demanda penal que requiere, podrán también registrar al papá de sus hijos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, o para la Ciudad de México en la base de datos de deudores alimentarios morosos. Y aunque eso parece poca cosa,
cada vez es más importante para las personas que viven en este país, porque en teoría una persona que está registrada en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias no puede salir del país, y muchos bancos ya están poniendo como requisito para otorgar o no un crédito el no estar registrado en esa base de datos. Así que aunque parezca poca cosa, vamos avanzando. Lento, porque digamos que así que rápido pues no es, ¿verdad? Porque además muchas empresas también, sobre todo empresas donde se requiere un nivel de confianza extra, están revisando este registro antes de contratar o no a una persona. Así que como ven, es una pequeña herramienta, un aliciente para que aquellos papás que no quieren pagar pues tengan, digamos, algunas consecuencias por no hacerlo. Se supone que cuando se da aviso al Ministerio Público, al papá no se le avisa previamente, simplemente van por él, lo agarran y lo meten a los separos. Pero en muchos de los casos, porque en México se les avisa para que empiece la negociación, que eso, aunque pueda parecer un poco chafa, puede ayudarnos a acabar todo más rápido, porque a nadie le gusta estar metido en temas legales y a todos nos conviene que las cosas no lleguen hasta allá. Pero al final, si ese señor quiere estar en la cárcel, pues allá él. No va a salir hasta que no pague no solo la pensión corriente, o sea la que va pasando, sino el adeudo que tenga con ustedes. Así que aquellas mamitas que tengan una sentencia guardada de 5, 10, 15 años, no sé, tal vez sea un buen momento para darle una revisada y quizá avisarle a su juez para que entonces pues reciban ese dinerito y mandar a sus hijos a la universidad o irse de vacaciones o lo que quieran, ¿verdad? Y ya sé, parece todo muy utópico, muy feliz, muy tú las traes, y no siempre pasa así. No las quiero engañar, no quiero decirles que este proceso va a ser fácil y para que corran todo mundo a hacer denuncias que al final solamente las van a frustrar. Sí se puede, sí existen las herramientas y la posibilidad de hacerlos si se acercan con un buen abogado o se asesoran correctamente. Pero México, cada paso del proceso hace para las víctimas más difícil y caro toda la situación, que ya de por sí debe ser apremiante. Recuerden que si una mamá denuncia es porque necesita el dinero y obviamente no van a poder estar gastando en esas cosas, pero si tienen la paciencia y pueden hacerlo, no lo duden, porque mientras más gente lo haga, más fácil es que se corra la voz y que no vuelvan a pasar estas cosas. O sea, sirve como ejemplo, digámoslo así, y no hay que culpar a las personas que decidan desistir y no terminar el proceso, porque no es fácil, créanme. Y aquí quiero hablar un poquito del círculo de apoyo de las mamás solas. Ustedes que están ahí, que tienen una mamá sola, que se está animando a denunciar y a pasar por todo este proceso, les pido por favor que las ayuden un poco. No se metan en el bolsillo ajeno. Si ustedes tienen el pensamiento de que hacer todo eso es un largo proceso que no vale la pena, guárdenselo para su almohada y para sus adentros, porque si una mamá se decide hacerlo es porque lo necesita. Apoyen y hagan que las mamás tengan mucha más fuerza para hacer lo que es correcto, porque todos sabemos que lo correcto es que los hijos sean mantenidos por los dos papás que procrearon a ese hijo, no por el gobierno ni por programas sociales a los que ya se les está acabando el dinero. Yo creo que si el gobierno y toda la sociedad en general nos diéramos cuenta de eso, apoyaríamos a las mamás y estaríamos la vaquita para que hicieran lo que tengan que hacer, y entonces pondríamos la responsabilidad donde sí va, en ese papito que miren, anda procreando como si fuera qué cosa y no se hace cargo de sus mínimas responsabilidades. Como sociedad, aunque ustedes no estén pasando por esa situación, pero conocen a alguien que sí está pasando y que necesita ayuda, denle chance, o sea, seamos empáticos. Ustedes saben que las mamás solas tienen todo mucho más difícil, y no solo ellas, los niños también. Un niño que nada más tiene la mamá, tiene todo a la mitad, y esas oportunidades que se le están quitando, se le pueden más o menos subsanar si tuviera la pensión de aquel papá que no se quiere hacer cargo. Así que por favor, apoyemos, porque hacer lo correcto siempre es más fácil. Por ahora, estas leyes que en el papel se ven tan bonitas, para las personas que sí las necesitan,
solo han servido como un objeto de presión y venganza para la gente con dinero. Ajá, México, ni modo, hay que decirlo. Hay allá afuera un grupo de abogados o organizaciones que ofrecen como servicio estas denuncias a las personas para que presionen a sus exes o a los papás de sus hijos para obtener alguna otra cosa. E incluso personas que sí pagan terminan en la cárcel solo porque terminaron una relación abusiva o lo que sea. Y es triste porque la correcta aplicación de esta ley para todos, no solo para la gente que tenga dinero, podría ayudar incluso a la sociedad entera. Y aquí ya les dije cómo pueden hacer todo el proceso, que aunque largo y a veces frustrante, funciona y les puede ayudar para que ese papá que no se está queriendo hacer cargo o que no está pagando la pensión alimenticia, una vez que ya se ve dentro de la cárcel, pues a lo mejor, ¿verdad? Porque no siempre hay unos papás bien necios que a pesar de que los metan a la cárcel siguen sin querer pagar, pero pues allá ellos si les gusta dormir en la cárcel, pues ese es su tema, ¿no? Ley como esta hay en todos los países, al menos yo sé que en Chile a los papás que no pagan no solamente los meten a la cárcel, también les quitan la licencia, no los dejan salir del país, los meten a buró de crédito y hay reclusión nocturna, es decir que hasta que no paguen tienen que ir a dormir a la prisión, porque muy inteligentemente los chilenos dijeron, si lo metemos a la cárcel, este güey no trabaja y entonces va a pasar lo mismo. Decidieron que solo vayan a dormir a la cárcel, que tampoco debe ser tan chido, ¿no? Por lo general hay que ser muy necio para no querer pagar después de eso, pero los hay. En la mayoría de los casos funciona, pero por favor no se les olvide que tienen que estar pendientes de todo el proceso, porque México, ya sabemos, graben todo, porque ahora una cámara de un teléfono es el instrumento al que más miedo le tienen los corruptos y es una buena manera que tenemos todos para protegernos, pero eso se los dejo así como consejito personal. Espero de verdad que este video les sirva a las mamás que realmente lo necesitan, pero sobre todo quiero que lo escuchen aquellos papitos corazón que todavía se rehúsan por el motivo que sea, porque no hay un buen motivo para no pagar pensión alimenticia si tienen hijos, para que sepan que sí hay manera de presionarlos, que aunque ustedes estén muy contentos y muy campantes creyendo que no les va a pasar nada por no pagar, sépanse que lo que están haciendo es un delito, que no van a poder tener opción de alegar por qué no están pagando, los van a meter directito a la cárcel hasta que paguen. Así que por favor, señores, ya pónganse las pilas y empiecen a hacerse cargo de sus responsabilidades. Espero que por ahí haya algún abogado honrado y eficaz que pueda ayudar a quienes lo necesiten. Ya con eso me daría por bien servida y se cumpliría uno de mis mayores sueños. Pero bueno, como sea, gracias por escuchar, no olviden compartir, suscribirse y comentar si este video les ayudó y si no, también, porque por ahí debe de haber alguien que sí le pueda ayudar. Hasta aquí mi reporte por hoy, nos vemos en el próximo video, los amo, hasta la próxima, adiós.